Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un placer poder comunicarme con tantos amigos y tantos conocidos. Y otros no tanto, pero bueno, bienvenidos a este webinar. Voy a empezar con una canción de Cerati que decía algún tiempo atrás, ¿no? Y sí, algún tiempo atrás empecé a notar que pasaban por mi consultorio muchísimos pacientes con cáncer de mama y otros tantos con cáncer de próstata. Entonces me hice la siguiente pregunta: ¿qué estoy haciendo realmente yo para prevenir el cáncer tanto de mama como de próstata? Y aquí surge una sutil diferencia entre lo que es detección precoz y lo que es prevención. Y entonces invito al auditorio a que también se hagan esta pregunta, es decir, ¿qué estamos haciendo hoy en día para prevenir realmente estos dos cánceres que son los más frecuentes tanto en la mujer como en el hombre? Cáncer de mama y cáncer de próstata. Entonces, la pregunta ¿es posible prevenir el cáncer de mama y el cáncer de próstata? Entonces, lo primero que vamos a hacer la clasificación del cáncer de mama, porque cáncer de mama es una generalización. Entonces tenemos, por un lado, los ER positivos, PR positivos, que son los hormonos sensibles. Estos cánceres representan el 70% de los cánceres de mama y la patogénesis está ligada a la exposición estrogénica, a la aromatasa, a la obesidad y a la inflamación. Luego tenemos los HER2, que constituyen un 15 a 20% de todos los cánceres de mama. Y acá en los HER2 lo que hay es una sobreexpresión del oncogen HER2. Y esto está vinculado a estrés oxidativo, inflamación y crecimiento. Tenemos luego el triple negativo, que es el más agresivo, y este está ligado a inflamación, NF-kappa beta, STAT3, que el STAT3 es el interruptor maestro que va a conectar la inflamación crónica, la inmunosupresión y el cáncer. Y fíjense que relacionando con cáncer de próstata, también vamos a ver que el STAT3 es uno de los factores fundamentales, digamos, tanto en cáncer triple negativo de mama como en cáncer de próstata. Por último, tenemos las mutaciones de dos genes que son protectores como el BRCA1 y el BRCA2. Bien, en el 70% de los cánceres de mama que son hormonos sensibles, nosotros tenemos que reducir los estrógenos proliferativos. Recordemos que pueden metabolizarse en 16 hidroxiestrona o 4-hidroxiestrona, que son los proliferativos. Entonces nosotros tenemos la hidroxilación en carbono 2 que hace que estos estrógenos incluso no sean proliferativos y no sean carcinogénicos. Y acá entonces tenemos la utilización de dindolilmetano, indolilmetano, que es un derivado del indol 3-carbinol, que a su vez es obtenido de las crucíferas. Las crucíferas, como ustedes saben, son el brócoli, el coliflor, el repollo, el rábano, etc. Luego tenemos la inflamación. Y acá tenemos la posibilidad de utilizar los ácidos grasos omega 3 de alta pureza en una dosis importante como ser 5 gramos día. También tenemos en estos cánceres en los inhibidores de la tirosina quinasa. Tirosina quinasa es un receptor que abre la puerta hacia este,
fundamentalmente AKT y al mTOR. Y acá tenemos un nutracéutico muy importante que es la curcumina en dosis de 500 miligramos por día. Sabemos que la curcumina tiene una baja biodisponibilidad, por eso proponemos la utilización de curcumina liposomal. Otro de los elementos fundamentales es la vitamina D. La vitamina D que se puede utilizar a razón de 1000 unidades por día. También tenemos a la melatonina, que la utilizamos por vía sublingual en dosis de 10 miligramos por día, ya que la melatonina tiene un efecto antiestrogénico y antioxidativo muy importante. Bueno, por otra parte, digamos, los estrógenos son metabolizados en la fase 1 y en la fase 2 de la detox hepática y luego son eliminados por vía biliar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos una disbiosis con un aumento de la beta-glucuronidasa, nosotros va a ocurrir que esos estrógenos que están unidos al ácido glucurónico van a ser separados y entonces se va a reiniciar el ciclo enterohepático de los estrógenos. En este caso, nosotros aquí tenemos la posibilidad de utilizar una fibra soluble como el psyllium, que es plántago o bata, que la tenemos que dar de acuerdo a la tolerancia del paciente, porque eso es variable, pero entre 5 y 10 gramos 2 veces por día podría ser una dosis aceptable. Y por último, en cuanto a la aromatasa, recordemos que la aromatasa es la enzima que se encuentra en el tejido adiposo, no solamente de la grasa subcutánea, sino también de la grasa visceral y especialmente de la grasa que se encuentra en las mamas. Entonces, aquí no es que tenemos que bloquear completamente la aromatasa, sino que nosotros tenemos que evitar esa sobreexpresión y sobre todo, tenemos que modular la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 que va a favorecer fundamentalmente la producción en exceso de estrógeno. Recuerden que la aromatasa lo que hace es transformar la testosterona en estradiol, ¿cierto? Y en pacientes que tienen sobrepeso, incluso en aquellos pacientes que no tengan exceso de grasa, digamos, subcutánea, pueden ser o pueden tener un exceso, digamos, de grasa a nivel visceral. Esto lo podemos ver mejor en estudios de composición corporal, como por ejemplo el InBody. Bien, luego tenemos el cáncer de mama HER2. Constituye un 15 a 20%. Es la sobreexpresión del oncogen HER2 y está vinculado a estrés oxidativo, a inflamación y a proliferación. Cada vez que la vía inositol 3, quinasa, AKT y mTOR, esto, mammalian target of rapamycin, que es el mTOR, esto va a implicar siempre que la vía proliferativa va a estar exacerbada. Y acá tenemos una molécula muy interesante, que es el sulforafano. ¿Qué va a hacer el sulforafano? Bueno, fundamentalmente va a inhibir a las células madre tumorales mamarias, es un gran modulador del HER2 y además de las desacetilasas de histonas. Y fundamentalmente va a activar el NRF2, que es un factor de transducción para la síntesis de enzimas antioxidantes. La molécula del sulforafano es una molécula inestable y la dosis, si hablamos de dosis estandarizada, debería ser entre 40 a 60 miligramos día.
Y acá también de nuevo tenemos los inhibidores de la tirosina quinasa. Recordemos que la tirosina quinasa es el receptor que abre la puerta para el, este, tirosina, tirosina quinasa, inositol 3, proteína quinasa, AKT y mTOR. Y acá de nuevo aparece la curcumina, digamos, vamos a ver en los próximos diapos que la curcumina funciona como una especie de multitarget, porque actúa a distintos niveles, digamos, del proceso de generación de neoplasias, tanto a nivel de mama como de próstata. Y para la inflamación sistémica, el uso de los omega 3 a razón de 2 a 5 gramos por día. Aquí se agrega la importancia de un buen control glucémico, y para esto tenemos la herramienta del ayuno intermitente, la dieta baja en carbohidratos y tenemos la berberina. La berberina que es símil metformina, pero sin los efectos colaterales de la metformina. En cuanto al cáncer de mama triple negativo, este no depende ni de estrógenos ni de HER2. Esto está ligado a inflamación, el NF-kappa beta, el STAT3, que dijimos que se ve STAT3 en triple negativo y también se ve en próstata. Y recordemos que STAT3 es el interruptor maestro que va a conectar la inflamación crónica, la inmunosupresión y el cáncer. Y acá aparecen, bueno, obviamente, cuando hablamos de glicólisis, es que está activada la vía glucolítica versus la vía lipolítica. Aquí también pueden entrar a jugar intestinos permeables, lipopolisacáridos bacterianos que van a aumentar o, digamos, la inflamación sistémica, la obesidad y sobre todo el déficit de vitamina D. Entonces, para la reducción del factor de transcripción NF-kappa beta que va a activar la síntesis de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, esto más el STAT3, tenemos de nuevo el multitarget que es la curcumina. Acá ya utilizamos dosis más elevadas, 1000 miligramos por día. En cuanto a la parte metabólica y a la glucosa, utilizamos berberina también en dosis altas, 1000 miligramos por día, ayuno intermitente y dieta keto. Y en cuanto a la vitamina D, acá el propósito es alcanzar una concentración de vitamina D, midiéndola, por supuesto, de 70 nanogramos por mililitro. En cuanto a la parte intestinal, a la microbiota, tenemos dos probióticos. Tenemos el Lactobacillus rhamnosus, que básicamente va a tener un efecto antiinflamatorio y sobre todo actuando sobre el Toll-like receptor, que son los receptores que se van a activar ante la presencia de bacterias, pero también pueden activarse en presencia de grasas saturadas. Y por otro lado tenemos los lactobacilos reuteri, que lo que van a hacer estos lactobacilos fundamentalmente van a aumentar las células asesinas, las natural killer, y también los linfocitos T CD8, que son los linfocitos T citotóxicos. Y a esto, por supuesto, siempre le agregamos la fibra fermentable. Personalmente yo utilizo mucho planta gobata, que es el psyllium. Y después tenemos dos genes, BRCA1 y BRCA2, que son genes supresores de tumores, pero que han sufrido una mutación. La función de estos genes es reparar el ADN. Y acá de nuevo, fíjense que se van repitiendo los distintos nutracéuticos. En este caso, la vitamina D también, llevarla a 50, 70 nanogramos por mililitro. Y no es que la vitamina D va a reparar el BRCA1 mutado, no, pero lo que va a hacer es va a disminuir el daño genotóxico al ADN. También en cuanto a la curcumina, es un gran modulador de expresión del BRCA1. Acá tenemos que diferenciar
un BRCA1 no mutado, un BRCA1 mutado. También tenemos el resveratrol, que puede reactivar también el BRCA1 en células deficientes, y también tenemos que evitar en este caso el uso de estrógenos sintéticos prolongados y, por supuesto, la dominancia estrogénica. Como siempre, está incluido en la prevención el uso de ácidos grasos omega 3 y acá el tamoxifeno, pero en realidad el tamoxifeno va a actuar más sobre el BRCA2 que sobre el BRCA1. El BRCA1 está más relacionado con los cánceres triple negativo y el BRCA2 está más relacionado con los cánceres que son estrógeno dependientes. En este caso, así, el tamoxifeno, que es un antiestrógeno, va a funcionar mejor en los BRCA2. Bueno, y ahora fíjense qué interesante, ¿no? Porque uno debería discriminar de acuerdo al tipo de cáncer, digamos, cuál es la mejor estrategia. Bueno, el futuro ya llegó porque hoy en día tenemos la posibilidad de hacer estudios genéticos, ¿no es cierto? Y establecer sobre todo los cánceres donde hay mutaciones como el BRCA1, el BRCA2, el HER2, etcétera. Aunque todavía no disponemos de los estudios poligenómicos, pero sí de estos que les nombré recientemente. Ahora bien, eh, como nosotros probablemente estamos tratando de prevenir pacientes a los cuales quizás por distintas razones no podamos hacer el estudio genético, entonces tenemos que los factores de estilo de vida son comunes a todos los subtipos de cánceres de mama, por supuesto. Entonces, fíjense la importancia que tiene la vitamina D. La vitamina D es un factor modificable, quizás el más importante, y en todos los subtipos puede llegar a reducir entre un 30 a un 50% la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama. Fíjense la importancia. Aquí hay que tener en cuenta que no todo lo que nosotros consumimos absorbemos. Por eso en nuestra visión, que es una visión sistémica de red, también tenemos que evaluar la posibilidad de que haya un intestino permeable, que decir intestino permeable es decir de alguna manera algún síndrome mal absortivo. Entonces, una forma indirecta de pensar en la posibilidad de un intestino permeable es pacientes a los que nosotros les suplementamos la vitamina D y la vamos midiendo y no notamos que haya un aumento significativo de la vitamina D. También aquí en este grupo entran los pacientes colecistectomizados, a los cuales puede haber también un déficit de absorción de vitamina D. Y en el caso de suplementar, sugerimos administrar eh, una grasa previa a la vitamina D para que el hígado, la vesícula, liberen pílits que van a favorecer la absorción de la vitamina D y otras vitaminas liposolubles como la vitamina K2. El segundo elemento de estilo de vida es el ejercicio. Fíjense que nosotros 150 a 300 minutos por semana pueden disminuir el riesgo hasta un 30%. Quiere decir que entre vitamina D y ejercicio ya podemos tener entre un 60 a un 80% de riesgo de desarrollar un cáncer de mama. El otro elemento es mantener un peso saludable, obviamente, porque aquí, digamos, al no haber exceso de grasa, tanto subcutánea como visceral, va a haber menor expresión de aromatasa y menor transformación de testosterona en estrógenos, en estradiol. Otro elemento a tener en cuenta es el alcohol, ya que sabemos que cada copa al día eleva el riesgo entre un 7 a un 10%. Y otro elemento es la crononutrición. ¿Qué significa esto? Bueno, parecería ser que nuestra biología
está preparada para alimentarlos cuando hay luz diurna. En la medida que cenamos abundante con alcohol y tarde, nosotros vamos a tener mayor predisposición a enfermedades metabólicas, incluso a el cáncer. Y en este caso, trabajar con crononutrición podría reducir en los pacientes que ya han tenido cáncer, que sería una, digamos, prevención secundaria, en estos casos reduciría la recurrencia. Por último, tenemos los xenoestrógenos, que la palabra xeno viene del griego, significa extraño, y son sustancias que no son producidas por nuestro organismo, donde tenemos el bifenol A, los ftalatos, los parabenos, y todo esto también puede ser otro elemento, digamos, a tener en cuenta. También están los metales pesados y la diferencia entre los metales pesados y los xenoestrógenos es que estos tienen una vida media más corta, por lo tanto, el factor más importante para manejarlo es disminuir la exposición, porque al disminuir la exposición permite, digamos, la eliminación, cosa que no ocurre con los metales pesados. Entonces, en síntesis, tenemos una fórmula que estaría compuesta por el diindolilmetano, 300 miligramos, el sulforafano, 40 miligramos día, y la curcumina liposomal, aclaro, en 250 miligramos. Bien, entonces tenemos el DIN. Recuerden, el DIN, indolilmetano, deriva del indol 3-carbinol y deriva de las crucíferas. Redirecciona la hidroxilación de 4 y 16 hidroxiestrona a 2 hidroxiestrona, que es no cancerígena. También tiene un impacto importante modulando el receptor estrogénico. También el dindolilmetano reduce la inflamación, regula el ciclo celular, favorece la apoptosis, que es la muerte celular programada, y también a nivel epigenético interviene, por ejemplo, disminuyendo la hipermetilación del ADN. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando el ADN está hipermetilado, esto silencia a genes protectores o supresores de tumores. Entonces, otro de los efectos del dindolilmetano es precisamente suprimir la hipermetilación del ADN. El sulforafano, que es, digamos, una de las moléculas quizás más importantes y tal vez más olvidada, sulforafano se obtiene de los brotes de brócoli. Y el problema que tiene es que es una molécula bastante inestable. Pero el sulforafano es un protector genómico y epigenético. Fíjense, aumenta el NRF2, factor de transcripción para la síntesis de enzimas antioxidantes. Aumenta el glutatión. El glutatión es clave en la fase 2 de la detox hepática, pues va a sulfatar, ¿no es cierto?, a una serie de carcinogénicos, incluyendo también a el estradiol. Obviamente, por supuesto, favorece todo lo que es la detoxificación en fase 2, disminuyendo los estrógenos genotóxicos. También disminuye las desacetilasas de histonas. Las desacetilasas de histonas, acá, digamos, hay un efecto sinérgico con el beta-hidroxibutirato. Quiere decir que en la medida en que nosotros hagamos una dieta levemente keto y tengamos una buena microbiota y agreguemos el sulforafano, va a haber un efecto de suma entre el sulforafano y el beta-hidroxibutirato en la disminución o inhibición de la desacetilasa de histona. También el sulforafano lo que va a hacer es disminuir las células madre tumorales. Y a nivel de lo que es inflamación sistémica, va a inhibir factor de transcripción NF-kappa beta
que va a promover la síntesis de citoquinas proinflamatorias. También tiene un impacto en el STAT3, por lo tanto, también tiene acción tanto en el cáncer de mama como en el cáncer de próstata. Y acá el sulforafano tiene un, digamos, predicamento especial en los cánceres de mama HER2. Y hay otra cosa que es muy importante, que es la transición epitelio-mesenquimal, que es la puerta para las metástasis, en donde el sulforafano también va a tener un efecto inhibidor. Y bueno, otro multitarget como es la curcumina liposomal, recordemos que la carcinogénesis mamaria involucra inflamación crónica de bajo grado, activación de NF-kappa beta, estrés oxidativo, resistencia a la apoptosis, la hiperinsulinemia y el insulin growth factor 1, que a su vez de por sí activan la vía mTOR, y la señalización fosfoinositol 3 quinasa, AKT y mTOR, que cuando se activa esta vía, eso es igual a proliferación. También, al igual que el sulforafano, va a actuar sobre la transición epitelio-mesenquimal y también va a tener un efecto sobre las alteraciones de tipo epigenética. Fíjense que la curcumina actúa prácticamente sobre todas estas vías. Los que han hecho 9 diagnósticos, yo cuando escribí el libro, la verdad que no había dimensionado. Y recuerden que el primer diagnóstico de los 9 diagnósticos era la inflamación de bajo grado. Y el segundo tema era estrés. O sea, no podemos dejar de lado la importancia que tiene el estrés crónico en la incidencia de estos tipos de cánceres. Bueno, y siempre tenemos que asociar la vitamina D y el omega 3. La vitamina D, bueno, la vitamina D disminuye la proliferación celular, favorece la muerte celular programada, es decir, la apoptosis, aumenta la diferenciación, inhibe la transición epitelio-mesenquimal, inhibe también la inflamación crónica, disminuye el estrés oxidativo, inhibe la angiogénesis. Recuerden que cuando un tumor crece necesita generar vasos para nutrir al tumor, modula el sistema inmune, disminuye la aromatasa y hay menor expresión del receptor estrogénico. Bueno, entonces la propuesta que hago al grupo es: ¿qué cambio proactivo puedes implementar hoy? Repito entonces, ¿qué cambio proactivo puedes implementar hoy? Bien, siempre trato de nutrirme del pensamiento filosófico y recurro a el autor de la teoría del pensamiento complejo, que es el sociólogo y filósofo francés de origen sefardí, Edgar Morin. El pensamiento complejo surge como una crítica a la fragmentación del conocimiento, es decir, la mama es del ginecólogo, el corazón es del cardiólogo, el sistema nervioso es del neurólogo, y no conectamos, digamos, las diferentes partes de esta red. Entonces, ¿qué propone Morin? Tener una visión integral, una visión holística. Son sistemas donde todas las partes se encuentran interrelacionadas. La idea de red, nada puede ser entendido de manera aislada. Todo está conectado en una red compleja de relaciones. Otra característica de los sistemas complejos es la autoorganización. Los sistemas complejos tienen la propiedad de autoorganizarse en un nuevo orden. Y aquí el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde nos toca como médicos navegar en la incertidumbre y el caos, que son parte inherente de la realidad. Y por último, y esto lo vemos a diario los que entramos en las redes, la dialógica. ¿Qué es la dialógica?
es la coexistencia de elementos contradictorios. Van a ver que decidimos elegir un camino y vamos por ese camino y siempre va a aparecer alguien que habla exactamente todo lo contrario de lo que nosotros pensamos o creemos. Bien, ahora vamos a eh, introducirnos en el cáncer de próstata, el más frecuente, por supuesto, entre los hombres. Bien, vamos a tratar de meternos en la profundidad de las moléculas y de la genética, ¿no? En el microambiente tumoral y ver qué intervenciones ortomoleculares podemos realizar. Entonces, el cáncer de próstata no se hereda, se facilita. La genética carga el arma, pero es el terreno quien aprieta el gatillo. Entonces, decimos, en general, la próstata enferma lentamente durante años por inflamación, no por exceso de testosterona. Y acá vuelvo de nuevo a los 9 diagnósticos. El primer tema que abordamos es la inflamación de bajo grado. Bien, el mito tradicional es que el cáncer de próstata es impulsado por el envejecimiento, es causado por demasiada testosterona y es un problema genético o de mala suerte. Pero el terreno, la realidad biológica nos dice hoy que es impulsado por un proceso multifactorial. Aquí volvemos sobre Edgar Morin y sobre el pensamiento complejo, ¿no? La multicausalidad es causado por inflamación crónica y, muy importante esto, señalización hormonal patológica, un fallo del terreno y del microambiente. La lesión inicial suele ser un daño celular y genómico en el epitelio glandular, en la zona periférica de la próstata. Entonces, la transformación maligna prostática va a depender de factores hormonales como la señalización androgénica patológica y también, fíjense, que también los estrógenos acá juegan un papel, los estrógenos tóxicos. Hay aspectos genéticos como son las mutaciones y alteraciones moleculares, sobre todo del PTEN y de la P53, que es la proteína guardiana del genoma, es la que avisa del daño genómico. A nivel ambiental tenemos aquí, no podemos dejar de lado los metales pesados, el cadmio, el mercurio. El cadmio porque la próstata tiene una capacidad para concentrar cadmio y el mercurio porque es un disruptor endocrino de efecto estrogénico. Y por supuesto, obviamente, la dieta. También aspectos metabólicos, la obesidad visceral, la hiperinsulinemia, el efecto VAR, o sea, las células cancerosas alimentándose básicamente de glucosa de la vía glucolítica. Pero también el tema inflamatorio, infecciones subclínicas, disbiosis, todo esto, es decir, la multicausalidad de la que habla el pensamiento complejo va a llevar a una transformación maligna a nivel prostático. Entonces, el proceso suele comenzar con un daño en el ADN crónico, hay inflamación crónica y si hay inflamación y el estrés oxidativo, radicales libres de oxígeno, los elementos ambientales, los metales pesados, los pesticidas, los disruptores endócrinos, los metabolitos hormonales reactivos, y todo esto va a llevar a mutaciones, inestabilidad a nivel genómica, alteraciones, recuerden, epigenéticas, la hipermetilación, la desacetilación, y la lesión precursora clásica se llama PIN, que es la neoplasia intraepitelial prostática de alto grado. Bueno, esto es muy importante. ¿Cuáles son las alteraciones genéticas y moleculares? Algunas mutaciones aumentan el riesgo y la agresividad. Por ejemplo, la mutación del PTEN, que es un gen protector, ¿no es cierto? Al mutar va a favorecer, ¿no es cierto?, la iniciación del cáncer de próstata. La P53, como dijimos, la guardiana del genoma, la que avisa del daño genómico. Y aquí aparecen de nuevo el BRCA2, que ya lo habíamos visto en cáncer de mama, en donde acá, cuando hay mutación de este gen, que es un gen protector, hay un riesgo alto y de formas más agresivas. Y acá lo que dijimos varias veces, la activación del fosfoinositol 3 quinasa, la AKT, el mTOR, esto es igual a proliferación.
Eh, la proteína quinasa activada por mitógenos, el STAT3, que lo vemos en el cáncer de mama triple negativo, pero también lo vemos en el cáncer de próstata, y el factor de crecimiento asociado a hipoxia, el HIF1 alfa. Cuando se activa este factor, digamos, se abre la puerta para la angiogénesis, o sea, la generación de nuevos vasos sanguíneos para intentar nutrir al tumor. Esto lleva, ¿no es cierto?, a una proliferación autónoma, a una resistencia a la muerte celular programada y al metabolismo tumoral, o sea, el efecto Barbo. Bueno, no es la testosterona, es la dihidrotestosterona. La testosterona, por acción de la 5-alfa reductasa, se va a transformar en dihidrotestosterona y esta va a ser la que va a impactar en el receptor androgénico. La dihidrotestosterona tiene una afinidad 2 a 5 veces mayor por el receptor androgénico. Y hay metabolitos de la dihidrotestosterona que son el 3-alfadiol y el 3-betadiol. El 3-alfadiol es cancerígeno, el 3-betadiol, beta de bueno, es protector. Pero acá no es solamente la molécula, sino la activación exagerada del receptor androgénico. Eso es lo que nosotros llamamos la señalización patológica, o sea, no meramente un exceso de hormona. Y acá tenemos, dicen que una imagen vale por 1000 palabras, digamos, cómo podemos de alguna manera favorecer la vía metabólica de dihidrotestosterona hacia 3-betadiol. Recordemos, ¿no es cierto?, la inflamación prostática y el hiperinsulinismo como dos factores negativos, digamos, hacia el 3-alfadiol, pero acá tenemos los factores positivos. Puse un sol acá para recordar la importancia de la vitamina D. Puse un pez aquí para recordar la importancia de los omega 3. Puse, unos brotes de brócoli para recordar la importancia del sulforafano y puse aquí, bueno, esto sería la cúrcuma, la importancia de la curcumina, pero liposomal, porque la cúrcuma o la curcumina, digamos, tiene muy baja biodisponibilidad. Y el factor olvidado es el metabolismo tóxico de los estrógenos. Recordemos que tenemos aquí en rojo la vía 4-hidroxiestrona y 16-hidroxiestrona, que es la vía tóxica, pero tenemos una vía saludable que es la 2-hidroxiestrona, que, o sea, la hidroxilación en carbono 2, que es una vía saludable. Estos dos, ¿no es cierto?, son genotóxicos, forman aductos con el ADN. El aducto, para tratar de entenderlo, sería como el ADN sería una cremallera que se abre y el aducto sería como, digamos, para hacerlo didáctico, como un chicle que se pega en esa cremallera y afecta, digamos, la síntesis de las diferentes hormonas. Y todo esto va a activar la proliferación prostática. Y hay factores que la facilitan, entonces recordemos la importancia de la red, de ver no solamente la próstata, sino que hay que mirar el intestino, porque por ejemplo una disbiosis intestinal, un aumento de la glucuronidasa, también va a ser un factor que va a aumentar el ciclo enterohepático de los estrógenos. También los déficits de metilación y los déficits de sulfatación. Por eso es tan importante, digamos, aquí la N-acetilcisteína como, digamos, precursora del glutatión o incluso el glutatión liposomal que tiene mejor biodisponibilidad. Entonces, la cascada y los disparadores, ¿cuáles son? Acá Graciela, bienvenida. Entonces, infecciones urinarias subclínicas, la disbiosis intestinal, el reflujo urinario, causado generalmente por una próstata agrandada, la presencia de metales pesados, cadmio, mercurio, y obviamente una dieta proinflamatoria. Todo esto mediado por NF-kappa-beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, ciclooxigenasa 2 y el STAT3, que ya lo vimos que es
muy, muy relevante en cáncer de próstata. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, va a generar estrés oxidativo, inhibición de apoptosis, va a estimular la angiogénesis y va a favorecer el escape inmune. Entonces, lo que dijimos, las mutaciones de riesgo, el PTEN, la P53 y el BRCA2. Riesgo alto y forma más agresiva. Bueno, y todo lo que ya vimos, la vía del fosfoinositol 3 quinasa KT-mTOR, la vía de la fosfoquinasa activada por mitógeno, el STAT3 y el factor de crecimiento inducido por hipoxia, el HIF1-alfa. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Proliferación, resistencia a la apoptosis, metabolismo tumoral adaptativo, efecto Varro. Bueno, y ya en el caso de que el tumor esté formado, fíjense que aparecen yo digo, lo que se hacen los tontos, ¿no? Los macrófagos M2 que no van a, no van a ver a las células tumorales como algo a las cuales tengan que atacar. Aparece el factor de crecimiento transformante beta que va a formar una especie de escudo, ¿no es cierto?, sobre las células tumorales y después también la inhibición de los linfocitos T que van a reducir la vigilancia inmunológica. El resultado en general es un tumor que crece silenciosamente muchas veces durante años sin presentar síntomas. Se han hecho estudios necrópsicos en donde pacientes que morían por distintas causas, cuando se investigaba la próstata, se veía que ya el paciente tenía un cáncer de próstata. Entonces, los 8 factores predisponentes para cáncer de próstata son la edad avanzada, la historia familiar, la inflamación prostática crónica, una dieta prooxidante, la obesidad visceral siempre, la hiperinsulinemia, la exposición a metales pesados, sobre todo al cadmio, esto en especial para fumadores que suelen ser uno de los que tienen mayor intoxicación por cadmio, y el déficit de zinc prostático, esto es importante, y también la alteración del eje intestino-próstata, acá la visión de red, la visión sistémica. Estos factores pueden ser modificables mediante la intervención en el terreno biológico. Y entonces acá propusimos una fórmula para la modulación del terreno prostático. El zinc, 30 miligramos, puede ser menos, pueden ser 15, porque cuando hablamos de dosis mayores a 30 tenemos que tener cuidado de no generar un déficit de cobre. La curcumina liposomal, 250 miligramos, la las catequinas del té verde, 250 miligramos, no me sale, pero las catequinas del té verde, el dindol y el metano, y la melatonina. La dosis recomendada, 2 tomas al día. Fíjense, ¿no?, que todos estos elementos de la fórmula, el zinc, la curcumina, el DIM, la epigalocatequina, galato y la melatonina, actúan de manera sinérgica y en target diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la corrección del déficit prostático de zinc, modulando la conversión de dihidrotestosterona, la cascada inflamatoria, el metabolismo tóxico de los estrógenos, redirigiendo las vías 4 y 6 a 2, las alteraciones moleculares, la angiogénesis, la acción antioxidante eh, y facilitar la muerte celular programada, que es la apoptosis. Bueno, epigalocatequina galato, ahora me salió. Bueno, lo que hace, esto es muy importante, esto está sacado del té verde, y esto es importantísimo porque inhibe el receptor androgénico. Inhibe también la vía fosfoinositol 3 quinasa, AKT-mTOR, y cuando se inactiva el PTEN, se activa toda esta vía, ¿no es cierto?, esta vía proliferativa. El epigalocatequina galato va a activar la apoptosis, va a inhibir los NF-kappa beta, va a inhibir el insulin growth factor 1, ¿no es cierto?, y va a aumentar el transportador que va a hacer que haya menos insulin growth factor 1, como ocurre siempre, cuando aumentamos el transportador, el factor, en este caso insulin growth factor 1, libre va a estar disminuido. Y también, fíjense que a nivel epigenético va a revertir la hipermetilación aberrante
que puede apagar genes protectores. Bueno, el DIM, lo mismo, lo que ya dijimos, redirecciona a 416 a 2, produce, esto es importantísimo, la down regulation de receptores androgénicos, ¿no? Esto es muy importante, porque a veces el problema no es un exceso de hormonas, sino cómo está el receptor androgénico. Inhibe las desacetilasas de histona, inhibe el factor de crecimiento inducido por hipoxia, la angiogénesis, modula el receptor estrogénico también, reduce la inflamación, regula el ciclo celular, induce apoptosis tanto en células sensibles como resistentes a andrógenos y también interviene en lo que es la metilación aberrante del ADN. La curcumina liposomal, bueno, siempre inflamación de bajo grado, activación del FKB beta, estrés oxidativo, la señalización androgénica, resistencia a la apoptosis, la hiperinsulinemia, la señalización siempre en esta vía, fosfoinositotelquinasa, KT-mTOR, el STAT3, que es muy importante, que era, se recuerdan, el interruptor maestro que conectaba inflamación crónica, inmunodepresión con cáncer, ¿no? La transición epitelio-mesenquimal, alteración epigenética y también inhibe a las células madre tumorales. Y fíjense, la curcumina como un multitarget, o sea, actuando sobre todas estas vías. ¿Y qué pasa con el zinc? Bueno, en general, el zinc favorece la apoptosis, disminuye el estrés oxidativo, estabiliza la P53, recuerden, la guardiana del genoma, que es la que avisa del daño genómico, disminuye la inflamación, mejora la respuesta inmune, sobre todo las células asesinas y los linfocitos T citotóxicos, y también interviene en la reparación del ADN. La próstata tiene una gran capacidad para concentrar zinc y una próstata sana tiene un nivel de zinc elevado y un nivel de citrato elevado. Cuando esto empieza a declinar, eso, digamos, propende a la carcinogénesis a nivel prostático. Una célula cancerosa prostática va a tener bajo zinc y bajo citrato. Y acá hay una segunda fórmula alternativa donde a los elementos anteriores le agregamos licopeno y sulforafano. Estos serían también 2 tomas por día. Zinc, 20 miligramos, curcumina 250, epigalocatequina galato 250, TIM 100 miligramos, melatonina 5 miligramos, licopeno 15, sulforafano 30, dosis 2 tomas por día. Siempre asociar vitamina D y el omega 3. Y los mecanismos de acción, bueno, en la inflamación, curcupina, epigalocatequina galato, melatonina, para el estrés oxidativo, melatonina y licopeno, para el NRF2, recordar siempre sulforafano, que actúa sobre las células madre tumorales, lo mismo que la curcumina, y también el efecto sobre las desacetilasas de histona. Y en la señalización androgénica, el DIM y epigalocatequina galato, y a nivel del metabolismo prostático, el zinc. Entonces, repetimos, el cáncer de próstata no se hereda, se facilita, la genética carga el arma y el terreno aprieta el gatillo. O sea, la próstata enferma lentamente durante años por inflamación, no por exceso de testosterona. Bien, y otro de mis mentores, Richard Feynman, premio Nobel de Física, que dice que a medida que se optimizan suficientes componentes de la red, los fenómenos patogénicos tienden a frenarse o incluso revertirse. Bueno, es el leitmotiv de esta charla, inspirado también tanto en Edgar Morin como en Richard Feynman. Bien, con esto damos por terminado el webinar, pero me voy a tomar unos segundos para invitarlos especialmente al foro que vamos a tener en la Universidad de Belgrano los días 6 y 7 de agosto. Entonces, recuérdenlo. Bueno, ahí me preguntan qué opino de la Serenoa Repen. Yo la Serenoa Repen la tengo más
para la hiperplasia prostática benigna, pero no, no he investigado Serenova repens en el caso de prevención de cáncer de próstata. Bueno, bueno, varias prometen estar en el foro. Va a ser un gusto, un placer encontrarnos con todos ustedes de manera presencial. Bueno, todos agradecen. Nadie pregunta, parece ser que una de dos, o los aburrí, este, o los confundí. Bueno, pero la idea central que quiero dejar es, eh, empecemos a pensar, como hacemos todo lo que hacemos este tipo de medicina, que realmente lo interesante es ver de qué manera podemos pasar de la detección precoz a la prevención. Bueno, bueno. Bueno, entonces damos por terminado este webinar y prontito nos vemos en agosto en forma presencial.